Poderoso lo que estaba sucediendo. Poderoso poder ver a tanta gente, comunidades de fe, adorando al Señor, dando las gracias al Señor ante el gane del presidente Trump. Y para conversar de esto, tenemos un panel de lujo que quiero presentárselos de inmediato. Está con nosotros acá el pastor Frank López, el pastor de Jesus Worship Center, quien ha estado siendo nuestro anfitrión en todas estas transmisiones y una de las personas que ha hecho posible, pastor, y te queremos agradecer públicamente la posibilidad de esta comunicación con las personas, el poder darles detalles previos de la elección, y creo que tu apoyo y tu aporte a esto ha sido enorme. Aquí donde estamos, estas son las instalaciones del Jesus Worship Center y esto nos ha permitido a nosotros poder hacer esta transmisión para ustedes. Así que queremos agradecerte a vos y a todo el equipo por tu apoyo. Con mucho gusto, Jonathan, y quiero felicitarlos. Anoche yo estaba viéndolos, yo era uno de la audiencia anoche desde mi casa y están haciendo un extraordinario trabajo. Gracias por lo que hacen. Es tan importante que nosotros los cristianos también tengamos medios de comunicación, claro, y también tengamos medios donde somos como noticieros o informamos lo que está pasando. Tenemos una gran responsabilidad de hacerlo. Y también le damos la bienvenida y con todo el placer a nuestro querido pastor Alberto Delgado de la Iglesia Alfa y Omega, quien está con nosotros acá. Pastor, gracias por acompañarnos. Una bendición estar aquí, indiscutiblemente. Estos son tiempos que tenemos que estar tan alertas y listos para hacer guerra. Así es. Claramente, guerra espiritual estoy diciendo. Pero hay momentos que la guerra espiritual se desarrolla a otros niveles. Pero esperemos que no tenga que ser así. Y vemos con esta acción de ganar Trump, que Dios ha puesto su mano para que no haya un desarrollo que a todos nos lastimaría. Así es. Pastor Alberto Delgado estará conversando con nosotros y con el pastor Fran López, pero además tenemos desde Texas al pastor Armando Alducin, a quien le agradecemos también su conexión nuevamente. Y pastor, con excelentes noticias, estamos conectándonos con usted en esta noche. Gracias, Jonathan. Felicidades sobre todas las cosas. Perdón, tengo eco otra vez. Ya lo vamos a resolver, pastor. No sé por qué a mí me toca. No se preocupe, ya lo resolvemos. Sí, bueno, parece que ya se fue. Muy bien, pues gracias, Jonathan, por esta oportunidad que tenemos de poder transmitir todos estos eventos, un mundo completamente expectante, un mundo que ha sido sorprendido de la noche a la mañana con esta victoria voluptuosa, masiva de Donald Trump, lo cual nos habla, yo quiero hablar un poco más bíblicamente acerca de esto, ¿verdad? Porque pues ha tenido Trump que enfrentarse a un mundo donde desde hace 4 años había demasiada maldad. Una administración con muchísima maldad, donde estaban ya fomentando las operaciones quirúrgicas transgénero, el movimiento LGTB, metiendo deportistas con mujeres, con hombres con mujeres. Fueron 4 años asfixiantes porque, de acuerdo a la historia, todos los presidentes cuando terminan su mandato en Estados Unidos abandonan la ciudad de Washington. Y el único que no abandonó Washington en toda esta historia, cuando fue nombrado Donald Trump la vez pasada como presidente, fue el expresidente Obama. Así que él se quedó en Washington, ¿verdad? Y el ataque desde el primer día fue contra Trump durante 4 años. Lo quisieron encarcelar, le hicieron casi una inquisición, lo han intentado asesinar y tiene el mundo entero en contra, el Foro Económico Mundial, la Agenda Global, la Agenda 2030. Trump ha sido un hombre que ha resistido. Y rápidamente yo nada más quiero comparar esto con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque encontramos en la Biblia que Josué se enfrenta a 7 naciones y Dios le da la clave para vencer. David se enfrenta con Goliat, ¿verdad? Que era una oportunidad tremenda que tenía para que Dios se pudiera manifestar, que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Israel desde 1948 ha peleado 4 guerras con grupos terroristas y ha vencido a todos, contra todas las posibilidades y dentro de las probabilidades matemáticas, casi 5-1, 6-1, que ha vencido Israel. Y ahora Trump, con todas las posibilidades en su contra, ganó. ¿Cuál es el mensaje, Jonathan?
¿Qué mensaje nos está mandando Dios a todos nosotros? Que Dios no se ha olvidado de Estados Unidos, no se ha olvidado de Israel, y Él va a continuar haciendo su obra a través de hombres tan valerosos como la fortaleza que Dios le ha dado mediante el Espíritu Santo a Trump. Tenemos que orar, no sé todavía si ya él tiene una relación personal con el Señor Jesucristo, pero estamos en un mundo completamente sorprendidos de lo que Dios está haciendo, y creo que esta oportunidad no nos va a durar mucho tiempo. Tremendo. Esto está impresionante. Tremendo. Lo que dice Armando Lucín. ¿Qué piensa usted, Pastor No, estoy Alberto? pensando lo que está diciendo, él está correctísimo. Dios no se ha olvidado de Estados Unidos. En realidad es que Dios no se ha olvidado del mundo. Porque lo que pasa en Estados Unidos la repercuta en las 4 esquinas del mundo. De toda manera, moralmente, políticamente, militarmente, es así. Así que realmente podemos decir que hemos recibido a Trump como a chosen one, como el escogido de Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado. Él es el escogido de Dios para este tiempo. Así es. Pero él no es el Mesías. El ser humano a veces se agita de tal manera que se pasa de la línea. Y entonces nosotros vemos a Trump, es extraordinario lo que está sucediendo en la calle. Es como la alegría, la euforia, todo tremendo. Pero tenemos que cuidarnos, no pasar la línea. Porque entonces empezamos a caminar entonces desviadamente, no bajo los conceptos del Señor, del mismo Señor que nos envió a Trump. Así que tenemos que darnos cuenta que y Dios va a través de Trump, Dios va a resolver ciertas cosas a través de Trump, pero el desajuste es tan grande, cosa que se mencionó, la que mencionó ahora el pastor, que hay que ajustarla. Yo no sé si hay 4 años para ajustarla. Y mientras se estén ajustando, se están pisando callos, Claro. no es fácil. Y entonces los enemigos van a saltar. Y otros que no son enemigos van a ser lastimados cuando se ajusten ciertas Claro, por cosas. supuesto. Así que hace falta oración, guía pastoral. Los pastores tienen que empezar a guiar al pueblo lo que hay, a los tiempos que estamos viviendo, y de seguro los pastores, los cuales algunos, no todos, algunos han mostrado cobardía. Y en este tiempo no es para ser cobarde, ni pasar la mano, ni oraré por ti y sigue caminando. Ahora también hay que elevar nuestras voces Y tomar acción. y tomar acción. Estoy totalmente de acuerdo. Pastor Fran López. Yo creo que lo que ha pasado es algo extraordinario. Veo como que nos da un pequeño tiempo de oxígeno en el sentido de, como iglesia, proyectarnos a lo que Dios más nos necesita, ¿no? A lo que Dios nos más necesita, como decía el pastor Delgado, de hablar la verdad sin miedo. Yo pienso que el tiempo de la iglesia estar en silencio se acabó. La peor posición que puede tener un pastor hoy en día es la posición de ser neutral. Esa actitud de ser neutral, que no quiero meterme aquí ni allá, eso está mal. Yo pienso que la iglesia tiene que ser una iglesia que predique la verdad tal como está escrita. Sabemos que los tiempos avanzan y sabemos que Dios quiere salvar las familias, proteger las familias. Y hoy más que nunca tenemos que ser una iglesia una visión hacia las nuevas generaciones. Eso incluye protegerlas. Lo mejor que podamos, proteger a nuestras generaciones. Lo mejor que podamos, tener una actitud de proteger a los niños, la inocencia de los niños. Tener una actitud de desafiar esas corrientes, como decía el pastor Alducín, de que está mal los hombres vestidos de mujeres compitiendo en deportes con jóvenes, y es peligroso en deportes con niñas o con jóvenes, porque ellos piensan que son hombres. Es como un espíritu de locura. Y la iglesia hoy en día es el único lugar donde vamos a encontrar la verdad
y tenemos que traer la verdad, y la verdad la tiene Cristo Jesús. Estoy totalmente de acuerdo con las tres posiciones y quisiera hacerles una consulta a los tres sobre estos mismos temas. ¿Quiénes deberían estar preocupados ante el gane de Trump en este momento? Pastor Armando Alducin. El mundo entero. El mundo entero está en contra de Trump. Tenemos, ¿verdad?, la agenda global, el Foro Económico Mundial, la Agenda 2030, Irán con los 6-7 grupos terroristas que está sosteniendo y financiando. En fin, ¿verdad? Los enemigos ahorita contra el presidente Trump y contra Benjamín Netanyahu en Israel son innumerables. O sea, el mundo entero está enojado en contra de Trump. Están tratando de bloquear, de sabotear, de impedir que él inclusive ahora en enero pueda tomar posesión, ¿verdad? Vamos a vivir estos 2 meses que creo que van a ser de los más difíciles desde hace muchísimos años, noviembre, diciembre y parte de enero, en cuanto a la situación y los eventos, cómo se van a ir desarrollando. Porque ahorita recordemos algo importante, la Casa Blanca está sola. O sea, está el presidente Biden, que ya tiene problemas seniles, ¿verdad? Está como vicepresidenta candidata que quedó a Kamala Harris, que no sabemos qué papel está desarrollando porque pues ella estaba debajo de su papá, que era Obama. Obama estaba debajo de George Soros porque George Soros adquirió y se adjudicó como discípulo al expresidente Obama, de donde recibía los millones de dólares. Entonces estamos en una situación muy, pero muy difícil. Tenemos que orar muchísimo por el presidente, tenemos que orar por Estados Unidos, y sabemos que Estados Unidos, después de Israel, desde hace más de 73, 74 años, ha sido la nación más bendecida del mundo entero. Por eso puse énfasis en Estados Unidos, porque Estados Unidos se convirtió después de 1945 en la supremacía política, económica y militar, la nación que más iglesias ha construido, que más ha promovido misioneros, que más ha predicado el Evangelio de Jesucristo, principalmente en el continente americano. Así que estamos ante una situación donde el odio es muy, muy grande. El enemigo de nosotros, sabemos que el mundo está bajo el maligno y que el maligno no se va a caer con los brazos cruzados. Esta victoria no hay que solamente reírnos y gozarnos, hay que ponernos de rodillas. Es el tiempo de un arrepentimiento profundo de parte principalmente de nosotros como líderes espirituales, de analizar nuestro corazón y contagiar a la gente el amor de Dios en la cruz, para que podamos nosotros proyectar esa imagen de Jesucristo que Dios anhela que proyectemos. Esto es un mensaje fundamental, Pastor Alberto Delgado. Estas preocupaciones y estas personas que deberían de estar preocupadas ante el gane de Trump, también hay otros grupos que mientras se preocupan van accionando. ¿Cómo analiza usted que serán los próximos meses de aquí a que él vaya al poder? Los próximos meses, él ya ha declarado y establecido que él va a empezar a funcionar desde el día 1. Viene la gran situación de la frontera. Y no es simplemente arreglar la frontera. Es que hay más de 10 millones aquí. Y él dice que los va a sacar a todos. Claro, no sacará a todos, pero es un gran pedazo. Va a sacarlo. Eso quiere decir que ICE va a volver a ser activado. Y entonces hay situaciones. Hay partes del pueblo, de todas maneras, aunque Trump ganó tremendamente y abiertamente, de todas maneras todavía hay muchos. ¿Cuántos otros millones quedan en Estados Unidos que no votaron por Trump, pero están ahí? Y van a accionar inmediatamente cuando empiece Trump a tomar la batuta en todos los sentidos, porque lo va a hacer. Y sobre todo él, que nada más que le quedan estos 4 años. No tiene que preocuparse en lo absoluto de lo que diga nadie. Claro. Así que él tiene esa libertad también de hacer lo que él cree que es correcto, aunque le digan feo. Pastor Fran López, ¿qué piensas de estas Yo dos creo temas? que lo que siempre ha estado atacándolo lo va a atacar y aún más. Sí. O sea, hemos visto, no son 4 años, son más de 4 años con una agenda de meter casos en las cortes, cómo se ha manipulado
el sistema judicial, cómo los medios de comunicación. Si una cosa, anoche cuando yo estaba viendo todo esto, que terminamos a las 3, 4 de la mañana, yo me puse a meditar y me di cuenta de que si hay algo que quedó claro en estas elecciones es que los medios de comunicación no tienen credibilidad ninguna. No, no es así. Todo lo que ellos dijeron en este año de elección, nada fue real. Nada. Todo fue una pura mentira. Las encuestas que ellos dijeron no salieron así. Entonces, esa manipulación de los medios de comunicación, esa manipulación de los sistemas judiciales, personas en el Congreso que él tuvo que luchar todo el tiempo que él fue presidente, le querían hacer, lo querían sacar constantemente. Yo creo que esa misma maldad todavía existe y ellos se van a reorganizar para ver por dónde lo pueden atacar. Nuestra oración debe ser que él se mantenga en autoridad, que él se mantenga firme y que confronte este tipo de maldad directamente. Y nuestra oración debe ser que así como Dios ayudó a David, que Dios ayude al presidente Trump contra ese Goliat que es escondido. El pastor Alducín estuvo hablando de Obama, porque Obama no se fue de Washington, porque Obama es el que está atrás del presidente Biden, el equipo de Obama junto con Soros. O sea, es un gigante muy grande y yo pienso que nuestra oración debe ser que Dios use a Trump lo mejor posible para encaminar nuestro país en la prosperidad. Hay una economía, Jonathan, y esto hay que hablarlo, hay una economía malísima. Claro. Los expertos de los medios de comunicación, que ya está probado que todo es mentira y fabricación, hablan de una inflación de un 8, de un 7, de un 9%. Eso es mentira. La inflación aquí está un 20 a un 30% en algunas veces. Y el pueblo está sufriendo muchísimo. Entonces, yo pienso que deben tomar ese reto de establecer la economía lo más antes posible. Esto es un tema complejo. Ahora que hablaba el pastor Fran López del tema de los medios de comunicación, veo dos aristas complicadas en este análisis. Una es Israel, como decía ahora el pastor Armando Alducin, y otra es este ataque tan fuerte que ha habido. Pero está alcanzando este mensaje a algunas iglesias, pastor Armando Alducin, no solo con el tema de Trump, que hay iglesias que estaban opuestas directamente a un presidente realmente conservador y alineado a sus valores. Y no les importó a algunas iglesias votar incluso por Kamala Harris, a pesar de que era completamente contrario a lo que dice la palabra de Dios en sus acciones, porque aquí no estamos juzgando la vida personal de ellos, estamos juzgando sus acciones para gobernar. Pasa lo mismo con Israel. Mucha gente hoy está, como hablábamos ahora, neutral sobre el tema de Israel, hablando de que hay hasta genocidios, cuando la palabra de Dios es clara de cómo Dios respalda a Israel en sus acciones. Son temas donde hemos visto demasiada neutralidad. ¿Por qué las iglesias les está sucediendo esto, pastor Armando Alducin y también pastor Alberto y pastor Frank? Empezamos con usted, pastor Armando. Sí, Jonathan, gracias. Mira, hay un versículo aquí en Malaquías que dice lo siguiente, Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Si nosotros como líderes espirituales no podemos estar conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos ante un público, ante un grupo de personas que la Biblia llama la iglesia de Jesucristo o las ovejas, pues entonces vamos a darle cuentas a Dios tarde o temprano. Ahora, ¿qué ha pasado con el liderazgo espiritual? Estamos hablando ya de un liderazgo espiritual a nivel mundial, en México, en Centroamérica, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, que los pastores nos hemos conformado, ¿verdad?, a una iglesia con 4 paredes, y claro que tenemos que vivir de rodillas y en la palabra de Dios, pero tenemos que estar conscientes, Jonathan, de lo que está pasando en el mundo. Si no sabemos cuál fue la causa de la invasión de Putin a Ucrania, porque el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, acaba de decir hace algunos meses que vamos a ser dioses, que en el 2015 Bill Gates comenzó a proponer que se tenía que eliminar a 500 millones de seres humanos. ¿Qué fue lo que se encontró detrás de la pandemia? En la pandemia lo pudimos ver. Cantidad de pastores inyectándose, aceptando la vacuna, sin discernir el plan malévolo y maligno que se encontraba detrás de todo esto. Entonces, estamos siendo arrastrados
ante una corriente muy, muy fuerte porque no nos interesa informarnos. Entonces, como pastores tenemos que estudiar, estar conscientes de la genética, de la geografía, de la historia, los eventos, hasta en la política también. No es que nos metamos en la política, pero tenemos que estar involucrados en saber cómo están los gobiernos, qué gobiernos hay de izquierda, qué gobiernos hay de derecha, qué está pasando ahorita. Me acaban de informar que Alemania está a punto de un colapso ya económico, qué está pasando en Sudamérica. Y si no tenemos esta conceptualización y no estamos conscientes de lo que pasa en el mundo, ¿qué mensaje podemos dar entonces? ¿Cómo podemos prevenir a la iglesia para decirles, oye, vamos a orar por el Sean Claude Show, vamos a orar por Bill Gates, ¿va? Está pasando esto, está pasando aquello? Entonces tenemos que ya adquirir conciencia de estudiar más, de estar mucho más alertas y con una conciencia más amplia acerca de todos los eventos internacionales. Y finalmente, Jonathan, pues solamente quiero concluir con esto. Bíblicamente, para terminar, bíblicamente Estados Unidos no aparece en las profecías bíblicas. Así que si Estados Unidos no aparece en las profecías bíblicas, Rusia no aparece en las profecías bíblicas, China sí aparece, las naciones musulmanas sí aparecen, Estados Unidos tiene los días contados. Y si esta ha sido, como dice el predicador Jonathan Cahn, el judío, que dio un mensaje hace algunas semanas, que parece que es la última trompeta que Dios nos suena por el apellido de Trump, y que realmente es el último aviso que Dios le da a Estados Unidos. Si se nos va esta oportunidad de este tiempo de refrigerio que Dios nos está dando, vamos a perder millones de almas. Es el tiempo del evangelismo otra vez, de las campañas evangelísticas que se han olvidado. Ahorita las iglesias solamente es entretener a la gente, ya no se hace evangelismo. De los tiempos de las campañas de Billy Graham, de Luis Palau, de Billy Sunday, de D.L. Moody, se acabaron. Desapareció el evangelismo mundial. Y ahora simplemente es entretener grupos musicales, y eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nos ha mandado Dios a predicar el evangelio de la gracia de Dios, a discipular y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un tiempo que tenemos que aprovechar para evangelizar, para discipular y para poder guiar a ese pueblo en el cual somos responsables delante de Dios. Pastor Alberto Delgado, ¿por qué está pasando esto en las iglesias? ¿Por qué algunas iglesias están dejándose guiar por este espíritu tan fuerte que hay? Hay un espíritu fuerte por el tiempo que vivimos. Yo estoy completamente seguro que ya hemos comenzado a los tiempos finales. Y los tiempos finales la gente coge, no, se va a acabar el mundo. No sé, el mundo no se va a acabar. Lo que se va a acabar es esta dispensación que se va a la iglesia. Correcto. Pero este periodo de tiempo, hay una demanda de los pastores a que despierten al pueblo de Dios a la realidad de lo que está pasando y lo que va a pasar. Se ha establecido que muchas cosas van a suceder. Los huracanes que pasaron por aquí arrasaron. Lo que pasó ahora en España, hay más de 300 muertos, creo, una cosa de esa. Así es. Y vendrán otras cosas. El pueblo de Dios está protegido. Hay un escudo, pero un escudo que se activa con la fe. Y si los pastores no lo creen, no lo van a predicar. O si lo predican como información. Pero como información no funciona. Hay que predicarlo para que haya una revelación en el corazón de la congregación, que cuando vengan la situación estén seguros que si Dios lo dijo, tú lo crees, opera y funciona. Así es. Amén. Pero indiscutiblemente los pastores están en una situación de poca información, están en una situación de que no saben los tiempos que estamos, están en una situación de temor. Y hay un grupo que sí me sorprende, que realmente votaron por Kamala. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Yo puedo hasta comprender a los que tienen temor. Los que tienen temor se esconden. Pero los que van y votan o respaldan al enemigo. Sí. Yo creo que muchos vamos a tener que representar nuestro trabajo y nuestro llamado ante el Señor
porque vienen momentos feos, pero la iglesia está protegida si lo creemos. 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Eso es lo que dice el Salmo 91. Porque el que abriga al Altísimo, al abrigo del Altísimo, no lo cubrirá la sombra del Señor. La sombra es la protección. Yo lo creo. Y hay que creerlo, porque es la palabra de Dios. Esto no es un libro romántico, es un libro verdadero, aunque haya cierto romance. Así que, por lo menos estos próximos 4 años, Dios va a ayudar mucho. Pero estos 4 años hay que prepararse para cuando se acabe lo de Trump. Porque entonces viene la maquinaria que ya no es de Trump. Trump fue escogido para mí, para este tiempo. Pero este tiempo tiene su límite, que aparentemente son 4 años. Porque hasta legalmente no puede tampoco correr otra vez por ese escaño presidencial. Porque es por 2 veces, y esta es la segunda vez. Así que se va a ir. Y cuando se vaya él, se fue él, gracias a Dios por Trump, por lo que hizo, por lo que hizo. Pero ahora, ¿qué? Los pastores tienen que tomar en cuenta que son entrenadores de guerra. Así es. Y echar para adelante. Pastor Fran López, ¿qué piensas? Yo creo que la iglesia ha caído en el error de ver esto como una carrera profesional o de ver esto como una empresa secular y llevarnos por los expertos del mundo para que nadie se ofenda, para que nadie se vaya y provocar un crecimiento en la iglesia que no es de Dios. Y cuando el crecimiento es provocado que no es de Dios, pues vamos a tener miedo de perderlo. Cuando el crecimiento es de Dios, no tenemos miedo a nada. Amén. Yo pienso que los pastores tenemos que tomar una posición de que esto es la casa de Dios y tenemos que obedecer a Dios, obedecer lo que Él nos pide, obedecer lo que se estableció en la palabra. Como decía el pastor Alducín, en la boca del sacerdote está la instrucción para el pueblo. La iglesia es un centro de aprendizaje, no de entretenimiento. Él habló de la música, es cierto, se ha convertido en la industria musical, es que los cristianos van a ver un show cristiano y entonces tenemos que traer una corrección a la iglesia y tenemos que todo altar tiene que tener una dimensión profética, donde se predica la verdad y van a haber consecuencias. Cuando se predica la verdad siempre hay consecuencias, pero Dios nos ha llamado a eso y Dios es un Dios fiel y Dios nos va a respaldar. Nosotros no estamos en una carrera profesional, esto no es un trabajo secular. Nosotros estamos para orar, para buscar a Dios, para alimentar al pueblo y para hacer lo que Dios nos pida. Y no importa la consecuencia es problema de Dios, no es mío. Mi problema es obedecer a Dios y de predicar la palabra tal como está escrita. Yo creo que me agrada estas lecciones, te soy sincero, porque yo tuve la oportunidad de viajar a varios estados, a reunirme con pastores. Y yo vi que la mayoría de los pastores, las nuevas generaciones de pastores, están abiertas. Están abiertas a escucharnos, están abiertas a decir es cierto, están abiertos a hacerla. Y vi en muchas iglesias, por primera vez, vi en muchas iglesias que los pastores se pusieron de valentía y comenzaron a predicar la palabra, a instruir al pueblo, a que sean sabios y que no se deje manipular por los medios de comunicación y por los medios seculares, por un artista que no sabe nada de Dios y que estuvieran instruyendo. El pastor tiene la obligación de instruir a sus ovejas. Quiero dar un punto aquí muy importante porque el pastor Delgado está acá con nosotros, alguien que yo admiro mucho. Por más de 20 años, los pastores en Miami, nos unimos y se ha traído la visión de educar al pueblo en política, de educar al pueblo en los principios bíblicos para gobierno, los principios bíblicos para la familia, las cosas que no se debe tocar y las cosas que no podemos permitir que el gobierno se meta, porque son cosas espirituales. La familia es algo espiritual. El proteger a los niños, la inocencia es algo espiritual. El aborto es algo espiritual porque el aborto es sacrificio humano. Entonces, por más de 20 años y por primera vez,
en el condado de Dade, en 36 años, gana un presidente conservador por primera vez. Tiene mucho que ver con las 200 y tantas iglesias que pertenecemos a una asociación que por muchos años padres espirituales como Alberto Delgado han estado trayendo esa verdad y nosotros la hemos reproducido y la hemos llevado a las nuevas generaciones pastorales. Y también te quiero hablar de la enmienda 4. Claro. La enmienda 4 que era para editar la constitución estatal de la Florida para establecer unas leyes o una licencia de un aborto radical. Cuando tú ves el mapa, donde más oposición hubo fue en el Miami-Dade, donde está la iglesia cristiana, que llevamos más de 20 años en esto. Así que vale la pena educar al pueblo, vale la pena luchar, aunque yo sé que está la palabra escrita y aunque yo sé que al final Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero lo vamos a hacer luchando, lo vamos a hacer creyendo, como dice el pastor Delgado, lo vamos a hacer con una posición de fe, que la mano de Dios va a estar con nosotros. Claramente. Y vamos a tener una visión de proteger lo que Dios nos ha dado, de proteger la iglesia, de proteger la Biblia. Yo he ido a lugares de gobierno durante la época de Obama. Durante la época de Obama. A mí un par de veces me invitaron a orar y me decían, no mencione el nombre de Jesús. ¿Y cuál fue mi posición? Mi posición fue, yo sí lo voy a mencionar. Y no me voy de aquí. No me voy de aquí porque me cogió mucho tráfico venir aquí. Ya yo estoy aquí, yo voy a orar y yo sí lo voy a mencionar. O sea, a veces nosotros los cristianos tenemos que tener una actitud desafiante a la imposición de las tinieblas. Y así lo decías ahora, Pastor Alberto. Hay momentos en que es guerra espiritual y hay momentos que también eso puede subir. ¿Este momento que estamos viviendo es de guerra espiritual o también de una guerra de acción, Pastor? Claramente, claramente. Y se escala sin darse cuenta. Hay un peligro de una tercera guerra mundial en este momento. No solamente de una escaramuza en un paisito, en una esquina. Estamos hablando de una cosa mundial. De una cosa de millones de gente muerta. Si no hay algo refrescante espiritualmente que toque los corazones de los hombres. Y yo creo que Trump ha venido para eso. Pero la iglesia, los pastores tienen que no simplemente aplaudir a Trump. Tienen que comprender que tienen un área de responsabilidad y que es un periodo de tiempo. Y después, cuando eso se acabe, tienen una congregación tonta, manejable por el diablo. Wow. Y tal vez te pueden repetir la Biblia y un capítulo memorizado, pero no hay revelación. Es todo aquí, no ha bajado aquí. Entonces, los pastores tienen que comprender el momento en que estamos, que hay una guerra espiritual ya andando de seguro y otras áreas, las cuales Dios quiere que pongamos nuestros ojos. Pastor Armando Alducin, estamos de cara a momentos complicados. ¿Cuál es su lectura de esto que estamos hablando? Yo veo ahorita una paradoja muy, muy grande porque estamos celebrando una gran victoria, pero al mismo tiempo, nunca este país, Estados Unidos de Norteamérica, se había encontrado en un punto tan vulnerable para ser atacado por sus enemigos. Vuelvo a repetir, la Casa Blanca está sola actualmente. Estamos celebrando una gran victoria, pero en estos 2 meses los enemigos de este país van a actuar. Van a hacer algo, no sabemos qué cosa. Irán no se va a quedar con los brazos cruzados, ni Corea del Norte, ni China, ni Rusia. Siempre el enemigo ataca donde el punto más vulnerable lo estamos manifestando. Y ahorita Estados Unidos está muy, pero muy vulnerable, repito, porque pues no hay gobierno. Podemos decir que ahorita no hay gobierno en Estados Unidos. Entonces tenemos que orar y tenemos que, ahora sí que poder cobrar conciencia de la responsabilidad a la cual Dios nos ha llamado. Y otro punto importante es que todos los grandes imperios de la historia, egipcios, los asirios, babilonios, Grecia, Medo-Persia, romanos, todos tuvieron un común factor denominador
que hizo que los imperios cayeran. No cayeron por la economía, no cayeron por el poder militar, todos cayeron por la inmoralidad. Y cuando vemos nosotros en todos los debates en México, en el mundo entero, que los candidatos se enfrascan para debatir, pues discuten que el clima, discuten que la economía, discuten de la política, pero nunca se trata el concepto de la moral. Y ahora esta inmoralidad tan grande que este país ha tenido en estos últimos 4 años, donde ya estamos a punto de ver las Naciones Unidas el año que entra, que van a legalizar la pedofilia, ya quieren legalizar también la zoofilia, las relaciones con los animales, por el amor de Dios, aunque muchos no lo crean. Estamos en un punto tan delicado en el mundo donde Dios no puede más que decir, basta, that's enough, como decimos en inglés. Y a este punto llegó a Estados Unidos. Ya estaban autorizando las cirugías transgénero, todo lo que estaba pasando con la ideología de género, con los movimientos LGTB, desfilando encuerados, lo que pasó en Francia con los Juegos Olímpicos, que fue una blasfemia, un ataque directo al carácter y a la divinidad, a la persona de Jesucristo y al Padre. Esto es lo que a Dios le interesa más que cualquier otra cosa, la santidad. Entonces, este país no podía ya continuar con esta ola se desbordó una maldad, repito, como nunca en ninguna administración se había desbordado. Y estábamos tan poco conscientes de todo esto, pero ahora ya tenemos la oportunidad, ¿verdad?, que puedan ya limitarse estas operaciones, ya ponerle un freno a toda esta maldad que viene desbordada como un río, como una tempestad, como un tsunami, y tenemos ya que nosotros formar parte de esta gran labor y de esta gran batalla espiritual que nos queda por esta grande nación. Quisiera ya, porque el tiempo nos ha ido ganando, llegar a un mensaje final por parte de ustedes, 3 voces autorizadas en la iglesia, donde la gente le respeta y la gente también le sigue. Quisiera escuchar realmente un cierre, Pastor Fran López, empezamos con usted, un cierre sobre todo lo que ha pasado, pero más importante, lo que viene a partir de este momento. Yo pienso que debemos aprovechar este tiempo, como decían los pastores, es como un oxígeno, pero no es un tiempo de descansar, no es un tiempo de estar tranquilo. Yo pienso que tenemos que tener una agenda agresiva de formar las nuevas generaciones, de levantar nuevos líderes, de alcanzar las familias enteras, de ser influencia. Estamos llamados a ser influencia también en los lugares de gobierno, de celebrar cuando un gobernante lo hace bien, pero también confrontarlo cuando lo hace mal, y más que nunca tener una visión de honrar la palabra de Dios, honrar la Biblia, predicar la Biblia. Yo pienso que estamos en tiempos, el único lugar donde las personas encontrarán la verdad va a ser en la casa de Dios. Ya la verdad no la encontramos ni en la ciencia. Vimos lo que pasó durante el COVID, la manipulación que hubo y los billones y billones de dólares que se intercambiaron con las motivaciones incorrectas. Ya no lo pasa en la educación. Cada vez que yo tengo jóvenes que van a la universidad, yo digo, Dios mío, guárdalo, porque hay una indoctrinación. Ya no están en los medios de comunicaciones. Ya los políticos hoy te dicen una cosa. Eso fue lo que vimos en Kamala Harris. Claro. En la plataforma de ayer, un día una cosa, otro día otra cosa. No había nada auténtico. Entonces, yo pienso que más que nunca nosotros estamos llamados para proveer ese lugar, que es la casa de Dios, la iglesia de Dios, donde la comunidad, donde el pueblo va a encontrar la verdad. Y la verdad siempre, siempre, siempre está en la poderosa palabra de Dios, y confrontar ese espíritu de locura. No podemos aceptar las cosas del mundo como si fuera algo normal, porque lo repiten y lo aceptamos. No, tenemos que estar combatiendo toda mentira, porque en el momento que la verdad se queda en silencio, entonces la mentira se establece como la verdad de esa generación. Tenemos una responsabilidad muy grande, tomar esta responsabilidad delante de Dios con temor reverente, con valentía, y mantenernos siempre, siempre unidos. La iglesia tiene que estar unida, mantenernos unidos y mantenernos en la palabra poderosa de Dios, que es la Biblia. Totalmente de acuerdo, Pastor Fran López. Pastor Alberto Delgado, un mensaje final de cara a lo que estamos viviendo. Una cosa simple, como lo veo, es que en sí hemos ganado con Trump ahora en las elecciones, y lo que eso significa. Hemos hablado de que él es escogido
para este periodo de tiempo, etc. Hemos ganado, pero podemos perder si ¿cómo puedo decirte? La infección de la venganza es inyectada en nuestros corazones. Hay que orar por él, porque el que ganó es el que puede hacer que todo se pierda, porque hay una cancelación del amor de Cristo totalmente. Si él en sí se pone a vengarse, porque se lo merecen sus enemigos. Pero es que tú y yo nos merecemos ir al infierno, gracias a Dios no vamos, Así es. porque el Señor nos perdonó. Entonces él tiene que ahora ajustar lo que tiene que ajustar, llevar a cabo lo que tiene que llevar a cabo, pero tiene que tener asesoría de unas riendas, porque él se manda, su personalidad es así. Si se da por la venganza, pues va a dañar la cosa espiritualmente. Y necesitamos mantenernos ganando, así como él hace los ajustes. Y nos prepara junto a nosotros, a nuestras iglesias y a los pastores, etcétera. Y él haciendo, porque lo que él haga lo hace en el nombre de los Estados Unidos, en el nombre de la población que votó por él, en el nombre de aquellos que aplaudieron cuando él ganó. Entonces, cuando él empieza a hacer cosas incorrectas, si las hace, pues nosotros estamos ahí. Así es. Porque nosotros lo pusimos ahí. Entonces tenemos que orar por él. Claro. Para que el amor de Cristo no permita que él se proyecte de una manera fuerte en contra de sus enemigos, sino que continúe el camino y dejándole a Dios todo lo que haya que dejarle. Muy bueno, pastor. Pastor Armando Alducin. Pues básicamente tenemos que regresar a la palabra de Dios porque se ha abandonado la palabra de Dios. Tenemos que regresar a predicar el evangelio de la gracia de Dios, porque ahora se predica un evangelio barato, fácil, ¿verdad? Un evangelio dulce, un evangelio en el cual no ofende a nadie. Cuando nosotros predicamos y la gente no se ofende, no es el evangelio de Jesucristo, porque cuando predicamos el evangelio de Jesucristo, forzosamente tiene que haber una reacción negativa de mucha gente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así que tenemos que regresar como líderes a predicar la palabra de Dios, regresar a la Biblia, a predicar la Biblia expositivamente, a aumentar las reuniones de oración en nuestras iglesias y finalmente que el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, pueda darle al presidente Trump y a todo el gabinete que va a formar un espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de discernimiento, para que ellos puedan permanecer firmes en la esperanza a la que todos hemos sido llamados, para que puedan ellos tener la iluminación y la dirección del Espíritu de Dios para guiar esta grande nación que Dios ha escogido en los últimos más de 70 años para que pudiera ser el instrumento poderoso en las manos de un Dios santo y que el mundo conociera el amor que Él tuvo en esa cruz. Cuando Cristo fue crucificado, fue muerto, enterrado y resucitado a los 3 días para que ya no vivamos para nosotros mismos, para que podamos vivir para la gente, para que podamos entender que el ego es el principal enemigo de nuestras vidas y podemos deshacernos de toda cosa dentro de nosotros que nos pueda lastimar y comenzar a vivir verdaderamente el ejemplo y con el carácter de Jesucristo, que fue manso y humilde de corazón hasta la muerte. Señores, qué placer haber estado con ustedes en esta entrevista y en este análisis posterior del resultado de las elecciones. No pensamos, honestamente, que a esta hora y hoy íbamos a tener ya algo tan concluyente como el gane del presidente Trump. Pensamos que iba a ser un camino más complejo y creo que también
Dios hasta en eso ha sido muy providencial con todos para mostrarnos todo lo que está haciendo. Gracias al pastor Fran López de acá, de donde estamos en este momento ubicados en el GSAD Worship Center. También gracias al pastor Alberto Delgado por habernos acompañado y también al pastor Armando Alducin desde Texas que estuvo con nosotros en esto. Les agradecemos mucho a los tres por haber estado con nosotros y ayudarnos a iluminar a todas las personas que nos ven. Muchísimas gracias. Gracias, que Dios los bendiga.